niños y niñas, sean bienvenidos nuevamente a este su programa Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y yo voy a ser tu acompañante en esta sesión. Quiero decirte que los materiales que vamos a utilizar en esta sesión es un lapicero o un lápiz, colores y una libreta. En esta tú vas a poder anotar todas tus dudas, comentarios, algunas preguntas, pero sobre todo los conocimientos nuevos que puedas adquirir tú y yo durante esta sesión. También te recuerdo que si está papá o mamá cerca de ti, lo invites para que juntos adquiramos un nuevo conocimiento. ¿Estás listo? Comenzamos. En la clase anterior recordamos el canal de comunicación. Vimos lo que fue el canal de comunicación, los elementos del mismo y cuál era la función de cada uno de ellos. Vamos a hacer un recordatorio muy rápido de donde dijimos que había un emisor, un receptor, encontrábamos también un canal, el mensaje y un código. Es importante que tú lo tomes en cuenta porque el canal de comunicación es el principio básico y lo debes de conocer muy bien para que tú puedas tener una comunicación efectiva. ¿A qué nos referimos con una comunicación efectiva? Que la persona con la que estás hablando te entienda muy bien. Ahora, pasamos al otro punto recordando la clase anterior, que fueron los adverbios. Quiero que recuerdes que los adverbios son los acompañantes del verbo. Y los acompañantes del verbo quiere decir que lo pueden modificar, los cuales los tenemos de este lado. Acuérdate que pueden ser de lugar, pueden ser de tiempo, pueden ser de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, negación y duda. ¿Sale? Cada uno de estos adverbios tienen una pregunta y cómo identificarlos. Si nos vamos a la primera parte del adverbio de lugar, nos vamos a dar cuenta que la pregunta es ¿dónde sucedió? ¿Lo recuerdas? La segunda parte era un adverbio de tiempo, donde la pregunta era ¿cuándo sucedió el suceso? Y la tercera parte, el adverbio de modo. ¿Cómo sucedió? Teníamos también el adverbio de cantidad. ¿Cuánto sucedió? Y el adverbio de orden, si fue antes o después el suceso. El adverbio de afirmación y negación, que era un sí o un no. Y por último, el adverbio de duda, donde decíamos, ¿sí sucedió? ¿No sucedió? Estos, niños, son los adverbios y los tipos de adverbios que existen. Ahora bien, el siguiente tema que vimos en la clase anterior fueron las preposiciones. Las preposiciones las tenemos de este lado, las cuales vimos cada una de ellas. ¿Me ayudas a leerlas, por favor? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Acuérdate que las preposiciones son utilizadas como conectores entre palabras que tienen la misma relación. ¿Sí? Ok. Ahora, quiero que iniciemos con el tema principal del día de hoy, que van a ser las conjunciones. Las conjunciones, niños, las vamos a tener que dividirlas, o existe una división, que la voy a nombrar por acá. Las conjunciones se dividen en coordinadas, ¿sí? Y también existen
preposiciones subordinantes. ¿Sale? Existen estos dos tipos de conjunciones. Quiero que pongas mucha atención porque tanto las conjunciones coordinadas y las subcoordinadas tienen una división importante. Hay algunas personas que a las coordinadas les llaman propias, ¿sí? Y a las subordinantes les llaman impropias. ¿Sale? Debes de tener muy en cuenta esto porque esta es la base fundamental para poder entender lo que son las conjunciones. Ahora, el día de hoy solamente nos vamos a abocar a las conjunciones coordinadas por el momento, porque es importante que tú y yo conozcamos la división de una forma específica. Por eso vamos a poner, el día de hoy vamos a trabajar las conjunciones propias. Para eso te tengo este cuadrito que tenemos por acá, donde las conjunciones coordinadas las dividí en la tabla de doble entrada de la siguiente forma: por clasificación, por significado y por ejemplos, que son las conjunciones en sí. ¿Sale? Ahora, tenemos en clasificación lo que son las copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Para esto, chicos, va a ser muy importante que trabajemos de una forma coordinada, tú y yo. ¿Sale? Este cuadrito voy a pegarlo de este lado y vamos a trabajar ejemplos de las conjunciones. Bien, ahora, acuérdate que para trabajar las conjunciones tenemos que entender que cada una de ellas tiene una función importante. Ahora, en esta oración que tenemos, dice: Luis y Carlos han ido al cine. Aquí le vamos a poner lo siguiente. La conjunción es esta que tenemos acá, ¿sí? Porque está uniendo, chicos, a esta parte que tenemos de este lado, que los dos nombres propios, recuerden, son sustantivos, ¿sí? Y estos van unidos por una conjunción. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo, muy rápido. José es inteligente y voy a separarlo un poquito más para que podamos entender. Y generoso. Bien, ahora, de este lado tenemos nuevamente inteligente y la palabra generoso, pero que van unidos por esta parte de acá, que de igual forma es una conjunción. Y estos dos que tenemos acá son algo que tú ya conoces, adjetivos. Los adjetivos, acuérdate que son los adjetivos calificativos, describen a una persona. ¿Sale? José es inteligente y generoso como tú. Ahora, esta parte es la conjunción.
¿Bien? Debes de tener muy en cuenta que también las conjunciones no solo unen adjetivos y no solo unen sustantivos, sino que también unen oraciones. Vamos a poner un tercer ejemplo que quiero que veas y observes. Lo ayudé porque me apetecía. Ok, ahora, tenemos la conjunción de este lado. Aquí está la conjunción. Y tenemos dos oraciones, esta y esta, ¿sale? Cada una de estas son oraciones. Ahora, ya vimos que las conjunciones pueden unir sustantivos, pueden unir oraciones y pueden unir adjetivos. ¿Bien? Para esto era importante recordarlo porque vamos a pasar, chicos, a la clasificación. ¿Sí? A la clasificación que tenemos aquí. Las coordenadas. Las coordenadas, nos recordamos que eran copulativas, las que tenemos acá. Copulativas, que son las que unen, ya sea dos adjetivos o dos sustantivos. ¿Recuerdas el ejemplo que pusimos hace un momento? Pueden ser las conjunciones y, e, ini. ¿Sí? Cualquiera de estas tres. Si es posible, recuerda, cada información que te vayamos proporcionando, ir anotándola en la libreta que tienes ahí. Bien, vamos a pasar con la siguiente. La siguiente es las disyuntivas. ¿Sí? Conjunciones disyuntivas. Estas, como bien lo dice, son las que te permiten hacer elecciones entre dos partes de la oración, dos realidades, chicos. ¿Por qué dos realidades? Estas son las que cotidianamente utilizamos al momento de conversar y son las que voy a poner por aquí. O, ¿sí? Las tenemos de este lado. O. Para ello, voy a proporcionarte un ejemplo para que podamos entender de la mejor forma. Veo tele, ¿sí? O escucho música. Bien, estamos uniendo dos realidades que se pueden unir. Ahora, para esto es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Tenemos la parte de la O y tenemos la parte de la O y la U, ¿sí? Para esto, quiero ponerte otro ejemplo que vamos a empezar a realizar. A ver, voy al parque, ¿sí? Voy al parque o a la cancha, ¿sí? Cuando tenemos esta oración, estamos uniendo
con la conjunción o, dos realidades, chicos, pero que son variantes del mismo tiempo en el que estamos. Yo decido, ¿voy al parque o a la cancha? Ahora, tenemos, después de las disyuntivas, la siguiente que son las distributivas. ¿Sale? Las distributivas. Ahora, en las distributivas es importante que tú recuerdes que en estas vamos a distribuir lo que queremos, distribuir el significado que queremos dar en el mensaje. Por ejemplo, tenemos acá el bien, tenemos también la otra, perdón, esta es bien o bien. ¿Sí? ¿Cómo es esta parte de las distributivas? Sí quiero que pongas mucha atención para que podamos entender esta parte. Voy a poner una oración. Dice, bien, hoy, ¿sí? Aquí tenemos la primera parte de nuestra oración, coma, bien, mañana. Tenemos la segunda parte de nuestra oración, ¿sí? Encontraré. Esta es la tercera parte, ¿sí? Para esto, chicos, es importante que veamos la siguiente parte. Voy a ponerla un poquito para acá para que la puedas apreciar de la mejor forma. ¿Sí? Voy a ponerla un poquito para acá para que la aprecies de una mejor forma. Bien, hoy, bien, mañana, encontraré mi pelota. ¿Sí? En esta parte de la oración, chicos, tenemos el bien y el bien, que juntos nos van a dar lo que es las conjunciones distributivas. ¿Sale? Para esto, ya la copiaste en el cuaderno, ¿verdad? Ok. Para esto voy a borrarla y nos vamos a ir con las dos últimas, que son las adversativas ¿sí? Y las últimas, que son las explicativas. Voy a borrar por acá. Ok. Las adversativas van a ser contraposiciones de dos segmentos de una oración, ¿sí? Tenemos ejemplos acá que son más, pero, sin embargo, las adversativas, ¿sale? Más, pero, sin embargo, entre otras. ¿Bien? Y las explicativas unen las preposiciones que expresan algo en la oración. Por ejemplo, o sea, vamos a separar un poquito. O sea,
Y otro ejemplo que podemos poner es decir. ¿Sale? Y así es como tenemos, chicos, las 5 o la clasificación más importante de las conjunciones. ¿Bien? Ahora, cuando ya entendemos que las conjunciones se dividen en dos partes que son las subordinantes y las conjunciones coordinantes, estas vamos a entender la distribución y la clasificación de cada una. Para ello, el día de hoy, yo les traje por acá un jueguito que vamos a trabajar. Va a ser este juego que tenemos acá, que yo le llamo la ruleta del saber. Para esto, debemos, si observamos en la parte de acá, esta parte amarilla, tenemos los pronombres personales. Aquí en los pronombres personales podemos ver que tenemos en singular y en plural, primera, segunda y unas en tercera persona. Después tenemos acá lo que son los adverbios. Adverbios de cantidad, de lugar, de modo, de tiempo, de negación y de afirmación. Y por último, de este lado, tenemos lo que son las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, contra, desde, entre, sobre. Y de este lado, tenemos lo que son las conjunciones. Aunque, y, sin embargo, o y al contrario. ¿Bien? Yo voy a girar cada uno de los segmentos de esta ruleta y donde señale la flecha tenemos que hacer oraciones. ¿Bien? Por ejemplo, lo voy a poner en yo. ¿Sale? Acá. Pero voy a poner un adverbio de tiempo, ¿te parece? Ok. Y por último, vamos a poner la parte de la preposición de, a ver, ¿cuál te gusta? Tú dime. Ok, bajo. Bien. Ya tenemos acá el pronombre personal, que es yo. El adverbio de tiempo, que tenemos que ver cuál vamos a utilizar. Y por último, la preposición. Bien. Vamos a hacer la oración. Quiero que me ayudes. Si puedes, tú haz una en tu cuaderno o si no, vamos copiándola. ¿Bien? La tenemos de la siguiente forma. Yo, porque utilizo el pronombre personal de yo en primera persona. Yo caminé, ¿sí? Yo caminé ayer. ¿Por qué ayer? Porque este es un adverbio de tiempo. ¿Bien? Por la tarde. Por la tarde. A ver, voy a borrar un poquito porque está muy junto. Por la tarde. ¿Sí? Lo voy a poner en la parte de abajo porque aquí ya no me alcanza. Tenemos bajo, ¿sí? La preposición bajo. Yo caminé ayer por la tarde bajo la lluvia. Y esta sería mi oración. Tenemos el pronombre personal que está acá, ¿sí? Este pronombre personal está ¿en singular o en plural? Bien, está en singular. Ahora, tenemos el adverbio de tiempo que tenemos por acá, que es ayer, perfecto. Y por último, tenemos bajo, la preposición bajo. Muy bien. Para esto, si te das cuenta, este material lo puedes utilizar tú en tu casa para poder seguir formando más oraciones.
Este te puede ayudar a hacerlo papá o mamá y juntos pueden aprender muchísimo más de cómo poder utilizar los nexos. Recuerda que los nexos son muy necesarios para poder unir las oraciones. Bueno, chicos, este día hemos trabajado mucho y por ello quiero agradecerte tu compañía. Quiero recordarte que no te quedes con esta información, hay que seguir investigando. Recuerda, para poder entender los temas, debes de leer, investigar y hacer ejercicios. Bueno, niños y niñas, mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.